Saludamos al doctor Ramiro García, él es abogado, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador, experto en Derecho Penal. Doctor García, bienvenido. Una vez más, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el ojo del huracán, debilitando la institucionalidad del Ecuador. ¿Cuál es su diagnóstico sobre los sucesos de ayer? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Cuenca, además. Escuché hace un momento que ustedes hacían un comercial sobre el restaurante El Mercado, que me parece uno de los mejores restaurantes del país. Sí, Qué bueno que sea así es, auspiciante. lo corroboramos. Vayamos al punto. Bienvenido nuevamente. Bueno, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana es un Frankenstein creado por la Constitución de 2008, que nunca debió ser, a través del cual, bajo el argumento de quitarle al legislativo la capacidad de nominar y de nombrar a las altas autoridades de control y de justicia, se crea un órgano supuestamente ciudadano. Y digo supuestamente ciudadano porque se transformó en un departamento de talento humano de la Presidencia de la República, que durante 9 años garantizó que sea el expresidente Correa, el que designa a dedo a las autoridades de control y de justicia. Tan es así que su secretario privado fue presidente del Consejo Nacional Electoral, me refiero al doctor Omar Simón. Su secretario de la administración, el doctor Gustavo Yal, fue presidente del Consejo de la Judicatura. Su asesora y cobradora de sobornos, la doctora Pamela Martínez, fue vicepresidenta de la Corte Constitucional, y así por el estilo, un montón de ejemplos. A partir de 2018, con la consulta popular convocada por el expresidente Lenín Moreno, se cambia el esquema del Consejo de Participación Ciudadana en el método de designación, porque el método de designación original, el de la Constitución de 2008, cualquier organización ciudadana, léase Asociación Desastres del Guabo, podía llegar y decir: yo quiero que el doctor Ramiro García le postulo para presidente del Consejo de la Judicatura, y podía llegar, o le postulo para, digamos, fiscal general, y podía llegar a fiscal general. Se cambia la nominación, además, o quiero que sea vocal del Consejo de Participación Ciudadana, y se hacía una pseudoelección en el Consejo Nacional Electoral, y cualquiera podía llegar al Consejo Nacional Electoral. Tenemos ejemplos como este señor Edwin Jarrín y otros impresentables que pasaron por ahí, por esa institución. El expresidente Lenín Moreno en 2018 cambia las reglas de elección, y a través de una de las preguntas de la consulta popular se establece la elección popular, un mecanismo de democracia directa, como mecanismo de designación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Esto democratiza la designación, pero no cambia los problemas estructurales de la institución. Problemas estructurales que se basan básicamente en que 7 tipos, quienes sean, deciden a quién ponen de fiscal general, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, superintendencias, de Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y otras entidades. Entonces, claro, eso a la larga y a la corta se termina convirtiendo en un reparto. Y en un reparto que muchas veces se produce no entre los 7, sino en una mayoría de 4. 4 hacen mayoría, les dejan fuera a los otros 3 y se acabó. Ahora, claro, en estas elecciones, como en las anteriores, el correísmo hizo trampa. ¿Por qué hizo trampa? Porque se prohíbe expresamente que los candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana sean auspiciados por un partido o movimiento político. Sin embargo, la denominada Liga Azul, con Allen Berbera a la cabeza, claramente fueron auspiciados por el correísmo, quienes hicieron propaganda directa a favor de ellos. Eran los candidatos de Correa, pese a que no podían presentarse como tales, y de esa manera meten 4 de los 7. Logran armar una mayoría, inclusive el expresidente Allen Berbera fue designado con 5 votos porque la defenestrada presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, también votó por ellos, a cambio de que le pongan como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana.
Con esto tenía el correísmo garantizado poner a las autoridades de control y las autoridades de justicia nuevamente. Se estaban tan frotando las manos que decidieron repetir el mismo error que cometió en su momento el cura Tuárez. Porque si hay algo que nos ha demostrado el correísmo es que no aprende de sus errores. Usted recordará que el cura Tuárez, con una mayoría de 4 también, decidió revisar el proceso de selección y designación de la Corte Constitucional, cuando existe norma expresa y decisiones de la propia Corte Constitucional que establecen que aquellos procesos de selección llevados a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido entonces por el doctor Julio César Trujillo, no son susceptibles de revisión ni de análisis posterior. Bueno, se pasaron por la faja esta decisión de la Corte Constitucional y decidieron llevar adelante un proceso de selección. Sucedió lo que era previsible que suceda. La Corte Constitucional, en uso de sus facultades, abocó conocimiento de este tema y, por supuesto, pues, destituyó al doctor Allen Berbera de su calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Por esa vía llega a presidir el Consejo de Participación Ciudadana la señora Nicole Bonifaz. Es decir, ella, que era la vicepresidenta, pasa a ser presidenta por obra y gracia de la destitución del señor Vera. Nicole Bonifaz, que si seguimos la línea que usted nos está presentando de esta breve historia, provendría de las filas del correísmo. Mire, yo creo, ella no era parte de la Liga Azul, pero evidentemente, sus últimas actuaciones iban muy de la manito de la posición de la minoría correísta. Que ahora es una minoría. Que sí señalan los hechos sobre los cuales hemos informado y conoce el país que se dieron ayer, las declaraciones de diversos actores, las apreciaciones de los ciudadanos expuestas en las redes sociales, apuntan a que hay nuevamente una pugna de poder y está presente allí como una especie de filtro para el análisis, el maniqueísmo, correísmo, anticorreísmo como un elemento de interpretación de los hechos. ¿Cuál es su opinión? Mientras el Consejo de Participación Ciudadana exista, va a haber un clivaje entre mayoría y minoría. Hoy la coyuntura política nos plantea ese clivaje entre correísmo y anticorreísmo, pero además un correísmo voraz. Un correísmo que nada más el año pasado quiso bajarse a la Corte Constitucional. Un correísmo que nombró a Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Ojo, que eso hay que dejarlo en claro también. El presidente de la Corte Nacional de Justicia plantea la terna y ellos de esa terna nombraron al doctor Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Que no nos vengan ahora a decir, oye, nosotros no somos responsables de la debacle que se armó en la Administración de Justicia bajo la presidencia de este señor Terán en el Consejo de la Judicatura. Es decir, hoy ya está claro hacia dónde va el correísmo. Recordemos que inclusive trataron en su momento de destituir, o por lo menos suspender e iniciar un proceso dirigido hacia la destitución de la fiscal general sin tener la atribución alguna. Usted recordará a esta señora Schettini con la abogada, esta doctora Porras, que estaban ahí todos los días en el Consejo de Participación Ciudadana, incitando a que se inicie un proceso disciplinario en contra de la fiscal general. Fiscal general que, para quienes no tienen muy claro cuál es el esquema establecido en la Constitución, solo puede ser destituida por la Asamblea Nacional a través de juicio político. No tiene ninguna capacidad el Consejo de Participación Ciudadana ni de revisar sus procesos de designación, ni de iniciar procesos disciplinarios tendentes hacia la destitución. Ahora, Doctor García, muy buenos días. Sin duda alguna, y con todas las reflexiones y la historia que usted hace respecto del Consejo de Participación Ciudadana, este organismo ha venido actuando con base en una serie de intereses políticos relacionados a la designación de autoridades. El Contralor General del Estado fue ya designado. ¿Hacia dónde apuntaría esta nueva mayoría que se conformó el día de ayer? Mire, a ver, hay 40 autoridades, por lo menos por designar, por lo menos, importantísimas. De aquí, en este año tiene que convocarse a concursos, por ejemplo,
para que tengamos idea, al Consejo Nacional Electoral, que ya está convocado y ahorita ya están en proceso ya de selección. Que ese es importantísimo, porque si hay un órgano que define la estructura democrática de este país, es el Consejo Nacional Electoral. Hay otro órgano importantísimo, la Fiscalía General del Estado. El próximo año ya se termina el periodo de la doctora Diana Salazar, que vemos que ha hecho una magnífica labor, pero que también vemos que la criminalidad organizada y sus operadores políticos le tienen muy en la mira a ese cargo. Porque claro, con eso tienen la llave que abre y cierra el sistema penal. Por lo tanto, podrían garantizar absoluta impunidad de los amigos del señor Aliaga, de los amigos del señor Muentes, de los amigos de todos esos operadores políticos que están pululando y volando en círculos alrededor de la Fiscalía General. Este año tiene que convocarse también al concurso del Consejo Nacional de la Judicatura, que es el órgano administrativo, disciplinario y financiero de la función judicial. Están enormemente interesados. Que ustedes vieron, además, un papel allí sí clave en lo que está sucediendo en Ecuador de reestructurar la justicia. Miren ustedes, el año pasado, entre marzo de 2023, o febrero, me parece que fue, de 2023, y noviembre de 2023, en que cae preso el doctor Wilman Terán, entre febrero en que es designado, y noviembre en que es apresado por sus vinculaciones con el crimen organizado, fue una debacle de la Administración de Justicia. Todos estos casos, todos estos fallos, por los cuales ahora les están sacando en calzoncillos a las 3 de la mañana a los jueces de sus casas para que vayan a la cárcel, fueron emitidos en un 90% en ese periodo. Es decir, actuaban con absoluta impunidad. Podían, a través de un habeas corpus en pasaje, el oro, dejar sin efecto una sentencia dictada en la Corte Nacional de Justicia, Quito. Eso es lo que hacían. Decisiones de habeas corpus en Flavio Alfaro, en Montecristi, en Portoviejo, que en Paján, está también el ex juez de Paján, dejaban sin efecto sentencias condenatorias ejecutoriadas contra narcotraficantes. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que tenían absoluta impunidad, porque el número uno, el gran jefe, era parte del combo, era parte del cartel. Entonces, claro, tuvimos una mayoría en el Consejo de la Judicatura de un par de delincuentes que se tomaron la Administración de Justicia y que desestructuraron todavía más de lo que estaba. Así que, ojo, son temas súper importantes. Y por supuesto que el crimen organizado, mire, si están dispuestos, de acuerdo a los chats, hemos visto que el señor Norero invirtió miles de dólares, no sé si cientos de miles de dólares, en impulsar la campaña por el no a la pregunta de la extradición. Si están tan preocupados por eso, ¿usted cree que no van a estar preocupados por quién es el fiscal general o por quiénes son los vocales del Consejo de la Judicatura? Doctor García, para hacer un acercamiento a los hechos de ayer y tratando de analizar las declaraciones de la presidenta saliente Bonifaz, ella sugiere, declaraciones que acaba de hacer hace 30 minutos, sugiere una anuencia en el desenlace de ayer de el gobierno como una especie de facilitador de la reestructuración de la mayoría y el nombramiento del nuevo presidente. Esa denuncia contra la consejera Joana Verde Soto en realidad era un tema sin ninguna importancia. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Coincide con lo que dice Bonifaz? Y por otra parte, usted conoce el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién es Andrés Fantoni? Mire, a ver, yo al doctor Fantoni lo conozco, no mucho, digamos, no tengo ninguna mala referencia de él. La verdad me parece que es una persona, un profesional joven que ha incursionado recientemente en lo público, por lo tanto, mal podría yo referirme a quién es Andrés Fantoni, porque yo no puedo ser de biógrafo en este momento, pero lo que sí le puedo decir... Sí, me refiero políticamente, que es lo que estamos tratando de descifrar. Mire, ahí sí no tengo idea, porque a ver, los únicos que están claramente definidos son los 3 correístas que están adentro. Eso sí, son parte del correísmo, hicieron campaña con el correísmo. Esta consejera Verde Soto se le salió del redil y no le perdonan esto. Porque claro, se fue para el otro lado y ahora es el correísmo el que le persigue implacablemente y hace todo lo posible por sacarle del Consejo de Participación Ciudadana. Allá ellos y sus problemas internos. El tema es que existe claramente una mayoría de 4, compuesta por el doctor Fantoni, por Juan Esteban Guarderas, por la consejera Michelle
Calvache y por la consejera Joana Verde Soto. Esta mayoría de 4 la veo bastante consolidada, actuó ayer, y yo creo que la señora Bonifaz, antes ahora, de... doctor García, perdone que le interrumpa. Usted hace un momento decía que efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana se ha desarrollado entre el correísmo y el anticorreísmo. ¿Esta nueva mayoría sería anticorreísta, según usted? Vea, por lo menos diría que no es correísta. No sé si anticorreísta, pero por lo menos diría que no es correísta. La consejera Verde Soto era muy correísta, fue elegida con el correísmo. Así que si ahora ha dado un giro de 180 grados, sus razones tendrá. Me imagino que se debe mucho a toda esta información que ha salido a la luz pública sobre las relaciones del correísmo con el crimen organizado. Pero bueno, insisto, sus razones tendrá y yo no soy quien para analizarlas. El asunto, claro, es que no se puede dejar en manos de operadores del narcotráfico y de la criminalidad organizada la designación de las altas autoridades de la justicia, ni de control. Y eso creo que debemos tener absolutamente claro. Y la criminalidad organizada, a través de sus operadores políticos, por supuesto que está muy interesado el crimen organizado en cooptar las más altas instituciones. Imagínese usted qué maravilla sería para los narcotraficantes tener un fiscal general propio. Una maravilla, pues, como tuvieron en su momento presidente del Consejo de la Judicatura propio. Entonces, claro, un presidente del Consejo de la Judicatura que ante sentencias de habeas corpus, resoluciones de habeas corpus, que liberaban narcotraficantes de la manera más impune posible, que a través de medidas cautelares reducían las sentencias y las penas a la mitad o a menos, y regresaba a ver a otro lado y no hacía absolutamente nada. Entonces, claro, obviamente se estaban frotando las manos. Ahora están muy preocupados. ¿Por qué? Porque tanto los jueces corruptos, que los tenemos, y los tenemos en todas las provincias, porque cuidado, nos llamemos de engaño, este no es un problema de la Corte Provincial del Guayas solamente, que sí, que se ha hecho evidente por el caso Metástasis, pero este problema hay en todas las provincias, y no solamente referidos al narcotráfico, sino a la minería ilegal, García, al tráfico de personas, a un montón de cuestiones. Este tema del crimen organizado, que parece ser un eje que influye prácticamente en todo lo que está pasando en Ecuador, vayamos a un tema correlacionado con lo que estamos hablando. Entendemos, y si no es así, por favor, corríjanos, que usted estuvo como parte de el abogado defensor o patrocinador, sería más adecuado decirlo, de la señora Zarauz, la esposa de Fernando Villavicencio. Entendemos también que usted dejó ya estas funciones o este encargo hace pocos días, pero quisiera preguntarle sobre las conclusiones. De hecho, enseguida tiene usted la palabra. Permítame solamente ponerle lo que la pasa es que permítame hacer una pequeña puntualización, porque hay un dato incorrecto. Nosotros no hemos dejado de ser parte de la defensa, sino que se incorporó un abogado. Lastimosamente, un medio de comunicación digital tergiversó un poco el tema y pensó que nos habían sustituido. No, hay un nuevo abogado, el doctor Hugo Espín, que se incorpora también a ese y a otros casos, porque nosotros hemos asumido la defensa gratuita de este caso, encantados de la vida y como una forma de homenaje a Fernando Villavicencio, pero por nuestras actividades profesionales y académicas nos resulta muy complicado hacernos cargo de todos los casos derivados, porque, ojo, recordará usted que hay una investigación previa para determinar cuáles son los autores intelectuales, y también hay otra investigación previa para determinar cuál es el rol de la policía y el Estado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Justamente, en esos temas nosotros no estamos. Justamente, doctor García, la importancia de poder conversar con personas como usted, que son actores en este tema tan importante para Ecuador. Me refiero a la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Y quisiera preguntarle en qué medida coincide usted con Cristian Zurita, quien ha sido claro y tajante. Él no ha tenido empacho en señalar y muy claramente a autor principal y autores, me refiero a autores principal y a sus cómplices o socios, dando nombres y apellidos. Lo ha hecho en varios mensajes en las redes sociales, lo ha hecho en entrevistas, lo ha hecho conversando también con nosotros. Como un ejemplo le pongo en pantalla, y para compartir con nuestros oyentes, este tweet o mensaje en X de Cristian Zurita, que dice: los vasos comunicantes del crimen de Fernando Villavicencio son claros. La ruta de Norero lleva a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano.
Allí están los autores, lo dijimos, Jordán Aliaga, Muentes, política, narcotráfico, asesinatos, enriquecimiento. Parte de lo que dice Cristian Zurita, y él ha sido particularmente específico con respecto al ex asambleísta Muentes. ¿En qué medida coincide usted con este punto de vista de Cristian Zurita? Mire, yo no podría especificar con el nivel de detalle que hace Cristian, ¿no? Pero lo que sí le podría decir es, y esto está claro del caso en el que yo estoy participando, que alias Invisible de los Lobos fue el que coordina todo el operativo del asesinato de Fernando Villavicencio. También le podría decir que uno de los líderes de los Lobos, el financista, el que manejaba todas las finanzas de los Lobos, que era el señor Norero, recibió varias peticiones de asesinar a Fernando Villavicencio. Y también le podría decir que esas peticiones vinieron de una serie de actores y de personajes que estaban vinculados a sectores políticos específicos. Ya será la justicia y la investigación de fiscalía la que determine exactamente qué personas fueron las que dieron la orden o las que solicitaron a esta estructura de crimen organizado la muerte de Fernando Villavicencio. Tenemos claro de qué grupo de criminalidad organizada salió el tema. Ahora, lo que se tiene que especificar es de qué grupo político y de qué grupo de crimen organizado económico, de narcotráfico, pues partió la orden o la petición de eliminar a Fernando Villavicencio. Podríamos pensar que los casos que investiga la Fiscalía, Metástasis, Purga, Plaga, que tienen un amplio espectro, tienen también dentro de ese espectro como uno de los aspectos muy importantes el de aportar al esclarecimiento de este hecho. Sí, por supuesto, porque todo está interrelacionado. Eso sí tenemos que dejarlo claro. Es decir, los temas de narcotráfico, los temas de lavado de activos y los temas del asesinato de Fernando Villavicencio están correlacionados. Tienen los mismos actores. Usted ve que en Metástasis, en Purga y ahora en este otro caso, Plaga me parece que se llama, pues vemos que existen factores comunes, que existen jueces que aparecen en los tres o en dos de los tres casos. Vemos que existen operadores como esta señora Mayra Salazar, que parece que era el factotum del crimen organizado, porque podía conseguir lo que quieran. Usted quería meter armas, hable con ella. Usted quería comprar jueces, hable con ella. Usted quería chicas con fines de prostitución, también. O sea, le entraba a todos los negocios. Era la auténtica emprendedora del crimen, ¿no? Pero también vemos que hay nombres que se repiten. Este señor Jordán, este señor Salcedo y otros que además están vinculados a otros, no solamente a estos delitos de lavado, sino a otros delitos como corrupción en compras públicas en hospitales. Esto es algo que se tiene que también dejar claro y establecerse. Y yo creo que ahí va a haber mucha tela que cortar, pero mucha tela que cortar. Y todo esto pasa también, doctor García, por una urgente necesidad, no solamente de transparentar los hechos y sancionar estos hechos, sino de transformaciones profundas en la justicia. Mucho de esto pasa por el Consejo de la Judicatura. Estamos en un proceso, además de elegir a nuevos jueces. Nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Requieren estos procesos cambios? El Consejo de la Judicatura necesita cambios, debe existir, no debe existir. ¿Cómo avanzamos a una real independencia de la justicia? Claro que mucho de esto pasa también por las condiciones éticas o morales de cada profesional. Sin embargo, las estructuras que hemos visto que se han venido sosteniendo desde hace tiempo han favorecido para que este tipo de hechos también se den. Mire, yo creo que no es un problema de personas, porque, ojo, el Consejo de la Judicatura ya tiene alrededor de 20 años o hasta un poquito más, y sigue funcionando mal. Sigue funcionando mal. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué después de 30 años de creación del Consejo de la Judicatura, que han pasado una cantidad de profesionales, algunos bastante buenos, otros muy malos, como Terán, como Muñoz, pero algunos bastante buenos? De hecho, los 4 que tenemos ahora creo que son buenos. Sin embargo, vemos que el Consejo de la Judicatura nos queda debiendo todavía. ¿Cómo es posible que sea la Fiscalía General del Estado el órgano de depuración de la justicia? Que tengamos que sacarles en calzoncillos de la cama a los jueces pillos para que dejen de emitir sentencias corruptas. Cuando esto debería ser el Consejo de la Judicatura, debería haber cambios estructurales, lo que usted acaba de decir.
¿Qué cambios en la estructura debería hacerse? Los cambios que se tienen que hacer son estructurales porque los problemas son sistémicos, no es un problema de personas. Insisto, los 4 que tenemos ahorita son buenos. Y sin embargo, con la estructura que tenemos en el Consejo de la Judicatura, pues sigue siendo la Fiscalía General del Estado la que ha depurado la Administración de Justicia. Cuando le corresponde al Consejo de la Judicatura ser el que oportunamente, es decir, que es necesario cambiar la estructura de manera que tenga mecanismos inmediatos de reacción ante sentencias inadecuadas, que tenga mecanismos adecuados de aplicación del régimen disciplinario. Eso es lo que se tiene que hacer, dentro de los estándares internacionales de evaluación de jueces y de procedimientos disciplinarios en contra de jueces, por supuesto. Porque ahí vemos, por ejemplo, doctor García, algunos jueces con varios procesos ya en su contra que siguen operando como si nada. Uno de ellos está involucrado en el caso Metástasis y ahora en el caso Plaga. Vea, tenemos jueces con declaratoria de error inexcusable de la Corte Constitucional que siguen actuando y que el Consejo de la Judicatura no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, claro, es necesario modificar el régimen disciplinario, es necesario ampliar los plazos de actuación del Consejo de la Judicatura, es necesario que el Consejo de la Judicatura tenga mecanismos de reacción inmediata ante jueces que actúan de manera claramente ilegal. Es decir, podemos debatir sobre los argumentos de un habeas corpus, si correspondía o no correspondía, si la privación de libertad era ilegítima o no, pero no podemos discutir que un juez de Pasaje, que un juez del Guabo, que un juez de Montecristi no pueden liberar a una persona que está en la Tacunga, pues, cuando existe norma expresa que establece que solamente puede conocer la acción de habeas corpus el juez del lugar donde se encuentre privado de libertad la persona. Entonces está claro, creo que para todos, que el juez de Pasaje sabe que la Tacunga no está en Pasaje, pues, o que el juez de Montecristi o el de Flavio Alfaro saben que la Tacunga no está en Montecristi ni en Flavio Alfaro. Entonces, esos son hechos absolutamente claros, ante los cuales el Consejo de la Judicatura debería poder actuar de manera automática y poder suspender al juez y poder iniciar procedimientos disciplinarios con plazos mucho más amplios, más extendidos, porque resulta que caducan todos los procesos disciplinarios. Y cuando ya resulta evidente que el juez es un pícaro que hasta recibió plata y todo, ya caducó el procedimiento disciplinario. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Meterle preso. Doctor García, el tiempo se nos agota. No quisiera quedarme sin una conclusión con respecto al tema original del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué hacer con respecto a este organismo con las funciones tan importantes que tiene con la elección? Usted lo ha señalado, de unas 40 importantísimas autoridades en el Ecuador. ¿Se lo debe replantear de alguna manera? Me refiero a este organismo. Mire, ya la Corte Constitucional ha sido clara al señalar que si queremos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, solamente podríamos hacerlo a través de una Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente que yo creo no tiene mucho sentido. Pero por otro lado, pues claro, el expresidente Lasso propuso, y me parece que con buen criterio, en una de las preguntas de la consulta popular que fue negada, que se le quite al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de designar altas autoridades y que esa capacidad vuelva al legislativo, como sucede en todo país razonablemente manejado. No hay país del primer mundo en donde no sea el legislativo el que designe a las altas autoridades de control y de justicia. Aquí quisimos inventarnos de que el agua tibia y creamos este Frankenstein, este monstruo que tantos dolores de cabeza nos sigue dando cada tanto. Así que yo creo que esa sería una opción. Lastimosamente el presidente Noboa no incluyó esa pregunta en esta consulta popular. Ojalá algún otro presidente, el presidente que venga luego, llame a una nueva consulta popular y haga preguntas que realmente valgan la pena. Y bueno, bien. Con eso y no más. Creo que doctor García, en cuanto al otro actor gravitante en todo lo que está pasando, el crimen organizado, ¿cuál es su opinión, su visión, su experiencia con respecto a la colaboración de la cooperación internacional, particularmente en el caso de Fernando Villavicencio del FBI, así como en términos generales ya en cuanto a este combate a la infiltración del narcotráfico en la política? ¿Qué es lo que ha hecho, cuánto está colaborando el FBI y la cooperación internacional ofrecida por varios países en estos temas? Mire,
Yo creo que la cooperación internacional es fundamental, porque además estamos hablando de crímenes que tienen un trasfondo transnacional. O sea, una de las cosas que estamos claros, por ejemplo, es que los sicarios que contrataron eran colombianos, en buena parte. Y que estos grupos de criminalidad organizada están vinculados a carteles internacionales de narcotráfico. Así que, habiendo un trasfondo internacional, lo lógico es fomentar la cooperación internacional para la lucha en contra de estas formas de criminalidad. Claro, me parece que es totalmente lógico. Y me parece que esa cooperación internacional es la que ha derivado en todos estos, en los últimos casos, tanto Metástasis como Purga y Plaga, porque hemos visto, por ejemplo, una muy eficiente actuación tecnológica en cuanto a la extracción de chats en aplicaciones que garantizaban absoluta encriptación y seguridad y tales. Esto se lo tiene ahí, y yo veo claramente mano tecnológica internacional. Gracias, doctor García, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente un saludo para mi querida Cuenca. Declaraciones del doctor Ramiro García, quien es director del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador. Fue también subdecano de esta Facultad de Derechos.